Te sientas con la Biblia abierta y sientes algo raro, como si estuvieras leyendo palabras sagradas, sí, pero no estuvieras escuchando una voz, como si el texto pasara por tus ojos y no llegara al corazón. Y la verdad es que a muchos nos ha pasado, porque aunque la Biblia es el libro más respetado de la historia, también es de los más malinterpretados, no tanto por lo difícil que sea, sino por lo que nosotros traemos dentro cuando la abrimos. A veces no venimos a conocer a Dios, venimos a confirmarnos a nosotros mismos. Venimos a buscar un sí rápido, una frase que nos calme, una promesa que funcione como analgésico, y luego seguimos con la vida igual. Y sin darnos cuenta, hacemos algo sutil pero grave. Usamos la Biblia como un espejo para vernos mejor, en lugar de una ventana para ver a Dios como Él es. Déjame contarte una escena que tal vez te suene. Es tarde, el día te dejó cansado, tal vez con una preocupación que no te suelta. Te metes a la cama, apagas la luz y ahí está, esa sensación de que necesitas una respuesta ya. Así que agarras el teléfono, abres una app bíblica o buscas un versículo en internet. No porque quieras sentarte a escuchar, sino porque quieres algo rápido, algo que te quite el peso. Como si Dios fuera una barra de búsqueda, como si la fe funcionara como un ¿qué hago hoy? Y listo. Y ojo, no es malo buscar consuelo, no es malo correr a Dios cuando duele. Lo que es peligroso es cuando esa es la única forma en la que te acercas, cuando la Biblia se vuelve tu Google espiritual, tu horóscopo cristiano, tu dispensador de frases bonitas para sobrevivir el día, pero no tu lugar de encuentro con el autor. Porque en ese punto, la pregunta ya no es ¿qué dice Dios? La pregunta se vuelve ¿qué necesito escuchar para seguir igual? ¿Te ha pasado que solo abres la Biblia cuando todo está ardiendo? ¿Te ha pasado que buscas una palabra para hoy como quien busca un parche rápido? ¿Te ha pasado que cierras la Biblia en cuanto encuentras una línea que te tranquiliza, aunque Dios tal vez quería incomodarte un poco para sanarte de verdad? El primer error grave no es que busques respuestas, es que busques respuestas sin relación. Es que quieras la medicina sin sentarte con el médico. Y la Biblia, aunque tiene promesas, no es un catálogo de promesas, es una historia, un camino, una revelación lenta y hermosa del carácter de Dios. Y aquí viene el segundo error. Uno que parece pequeño, pero es como construir una casa con ladrillos sueltos, sin plano. Leer textos sin contexto. Porque sí, hay versículos que hemos escuchado 1000 veces. Versículos que se volvieron eslogan, tatuaje, frase de camiseta. Y el problema no es el versículo, es lo que le hacemos cuando lo arrancamos de su historia. El ejemplo clásico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Suena como un grito de victoria, ¿verdad? Como si Pablo estuviera diciendo, con Cristo puedo lograr cualquier meta. Y mucha gente lo usa así, para negocios, para sueños, para éxito, para conquistar cosas. Pero ¿sabes desde dónde lo escribió Pablo? Desde la cárcel, encadenado, sin comodidades. Y alrededor de esa frase, Pablo está hablando de otra cosa, de aprender a vivir con poco, de aprender a estar contento en la escasez, de resistir la prueba sin romperse. No está proclamando voy a ganar, está confesando voy a resistir. No está vendiendo triunfalismo, está hablando de fortaleza para permanecer fiel cuando no hay aplausos. Y entonces, cuando lo lees con contexto, esa frase se vuelve más real, más humana, más fuerte. Porque ya no es una bandera para presumir, es una cuerda para no soltarte cuando te estás hundiendo. ¿Te das cuenta? Un texto fuera de contexto puede sonar espectacular y aún así llevarte lejos de la intención de Dios. Como escuchar una sola palabra de una conversación telefónica y creer que ya entendiste todo lo que se dijo. Y a veces, con una sola palabra, te inventas una historia completa y la haces doctrina. Ahora, hay un tercer error que es todavía más silencioso. Y aquí necesito hablarte con cariño, porque yo también he caído en esto. La lectura narcisista. La lectura donde yo soy el protagonista de todo. Leemos una historia bíblica y casi sin darnos cuenta, nos ponemos en el papel del héroe. Siempre somos David, nunca Saúl. Siempre somos el discípulo fiel, nunca el que duda. Siempre somos el que vence a Goliat
Y Goliat, curiosamente, termina siendo mi problema, esa persona que me estorba, mi jefe, mis enemigos, mi mala racha. Y sí, hay aplicaciones personales en la escritura, claro que las hay. Pero cuando el centro se vuelve yo, la Biblia deja de ser revelación y se vuelve autoayuda con versículos. Porque la Biblia no es principalmente una historia sobre ti, es una historia sobre Dios, sobre quién es Él cuando el ser humano se rompe, sobre cómo Él busca, corrige, sostiene, confronta, salva. El protagonista real no es tu sueño, ni tu drama, ni tu plan. El protagonista es Dios y su fidelidad incluso cuando nosotros estamos perdidos. Y aquí viene una pregunta que duele un poquito, pero tal vez la necesitas. Cuando lees la Biblia, ¿estás buscando a Dios o estás buscando una versión de Dios que esté de acuerdo contigo? Porque ese es el cuarto error, leer selectivamente, comer solo lo dulce, saltarte lo amargo. Hay gente que ama las promesas, pero esquiva la corrección, que abraza los versículos de Dios está contigo, pero evita los llamados a la santidad, a la obediencia, a perdonar cuando no quieres, a soltar lo que te está matando por dentro. Y lo entiendo, nadie disfruta que le confronten el orgullo. Nadie se emociona cuando un texto te deja sin excusas, pero si tu lectura de la Biblia nunca te incomoda, entonces tal vez no estás escuchando a Dios. Tal vez solo estás escuchando tu eco. Porque cuando solo lees lo que te gusta, terminas fabricando un Dios a tu medida, un ídolo con tu tono de voz, un Dios que siempre confirma, nunca corrige, que siempre consuela, nunca transforma. Y eso no es fe, es comodidad religiosa. ¿No te parece curioso que podamos saber de memoria versículos que nos animan, pero no los que nos llaman a cambiar? ¿No te parece sospechoso que algunas partes, casualmente, nunca las lees? ¿Y si no es falta de tiempo, sino miedo a que Dios toque lo que has estado escondiendo? Y entonces llegamos al quinto error, el más profundo, el más triste y el más común. Leer sin escuchar. Leer como checklist. Leer rápido. Leer para cumplir. Leer para sentir que ya hice mi devocional, como si Dios estuviera tomando lista y tú solo necesitaras marcar asistencia. Pero escuchar es otra cosa. Escuchar requiere pausa, requiere silencio, requiere humildad, requiere quedarte un momento con una frase que te atravesó sin correr a la siguiente. Requiere permitir que el texto te mire a ti, no solo que tú lo mires a él. Por eso, una de las frases más honestas de Jesús y más ignoradas es esta: el que tiene oídos para oír, oiga. No dijo el que tenga ojos para leer, lea, dijo oídos. Porque el problema no es abrir el libro, el problema es abrir el corazón. Y aquí quiero conectarlo de forma natural con un pasaje que a mí me aterriza cada vez que estoy tentado a leer la Biblia para ganar argumentos o para sentirme bien. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que cuando la Biblia se lee bien, no solo te informa, te expone, te revela, te muestra cosas que tú no querías ver, pero que necesitas ver para sanar. Y ahí está el punto. Muchas veces leemos mal porque no queremos ser vistos. Queremos consuelo, pero sin cirugía. Queremos paz, pero sin rendición. Queremos que Dios nos acompañe, pero no que nos contradiga. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida hoy? En lo real, en lo cotidiano. Significa que tal vez no necesitas leer más capítulos por semana. Tal vez necesitas leer con más verdad. Significa que no se trata de buscar un versículo que te dé la razón, sino un encuentro que te cambie. Significa que tal vez el hábito más espiritual que puedes recuperar no es leer más, sino detenerte más, sentarte, respirar, leer un pasaje corto, preguntarte ¿qué está revelando Dios aquí sobre él? Y luego, con calma, ¿qué está tocando esto en mí? Porque cuando lees bien, la Biblia deja de ser una herramienta para controlar tu ansiedad y se vuelve una luz para entender tu alma. Deja de ser un manual para manipular a Dios y se vuelve una invitación a conocerlo. Deja de ser una colección de frases para sobrevivir y se vuelve un lugar donde, poco a poco, aprendes a vivir. Y sí,
Hay días en los que solo vas a poder leer 2 versículos. Hay días en los que estarás tan cansado que no tendrás fuerzas para estudiar nada. Pero aún ahí puedes escuchar. Aún ahí puedes decir, Señor, aquí estoy. No vengo a usar tu palabra. Vengo a que tu palabra me use a mí para hacerme más verdadero. Así que aquí va un desafío suave, de esos que no te aplastan, pero sí te despiertan. La próxima vez que abras la Biblia, no empieces preguntando ¿qué dice esto sobre mí? Empieza preguntando ¿qué dice esto sobre Dios? Y cuando encuentres una promesa, no la arranques, abrázala con su contexto. Cuando encuentres una confrontación, no la esquives, quédate ahí un momento. Y cuando sientas que el texto te incomoda, no cierres el libro rápido. Tal vez ese es el punto exacto donde Dios está intentando encontrarte. Y si lo que tú llamas Dios no me habla, en realidad es yo no me detengo a escuchar, y si el silencio no está en el cielo, sino en tu ritmo, y si la Biblia no perdió poder, sino que tú la convertiste en un accesorio, no te lo digo para acusarte, te lo digo porque hay esperanza. Puedes volver a leer bien, puedes volver a escuchar. No necesitas un doctorado en teología para que Dios te transforme. Necesitas una disposición humilde y honesta. Necesitas dejar de usar la Biblia para sentirte seguro y permitir que la Biblia te lleve a Dios, aunque eso implique rendir lo que estabas defendiendo. Y cuando eso pasa, algo cambia, lentamente, profundamente. Porque la Biblia no es un libro para ganar discusiones, es un libro para perder el orgullo. No es un libro para que Dios se ajuste a ti, es un libro para que tú vuelvas a tu verdadero centro, Él. Y quizá hoy, antes de dormir, podrías hacer algo simple, abrir un pasaje corto, leerlo despacio y quedarte en silencio unos segundos. No para llenar el aire con palabras, sino para dejar espacio y decir con honestidad, Señor, muéstrame quién eres y muéstrame quién soy. Porque al final, esa es la lectura correcta, la que no termina en información, sino en encuentro. Y esta noche, si sientes que has leído mal, que has corrido, que has elegido solo lo fácil, no te hundas, no te castigues, solo vuelve. Vuelve con calma, vuelve con hambre real, vuelve con oídos. Dios no está buscando lectores perfectos, está buscando corazones disponibles. Y tal vez, solo tal vez, el momento en que dejes de usar la Biblia como un espejo sea el momento en que empieces a verla como una ventana. Y por esa ventana, por primera vez en mucho tiempo, puedas respirar esperanza de verdad.